Bienvenido al volvernos a reunir, bienvenido, 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 los hermanos hoy aquí nos gozamos en sentir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido, hasta aquí Dios te ayudó. Su presencia te amparó, del pecado te guardó, bienvenido. Todos juntos, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Bienvenidos hermanos en esta mañana, Dios les bendiga, la casa del Señor, donde nos estamos preparando hermanos para adorar en el cielo. Amén. Amén. Así que este es el ensayo para adorar allí en el reino de Dios durante toda la eternidad. Ahí puesto de pie hermanos, vamos a tomar lectura de la palabra de Dios en esta mañana. En el libro de Éxodo capítulo 19, para continuar con nuestra serie de estudio hermanos, de Egipto a Canaán. Y los que todavía están en Egipto, pues les invitamos a que vengan, hermanos, con nosotros a este recorrido por las páginas de las Sagradas Escrituras. Éxodo capítulo 19, verso 1 al 6, dice la Biblia de la siguiente manera. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, dice, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues si viereis oído mi voz y guardareis mi pacto, sobre ustedes seréis mi especial tesoro, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas palabras son las que dirás a los hijos de Israel. Oremos al Señor. Gloria a Dios. Eterno Dios, te damos gracias en esta hora porque nos das el privilegio tan grande de poder tomar lectura de tu palabra. Guíanos en esta hora. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a meditar, a poder comprender, Señor, las Sagradas Escrituras y aplicar tu verdad a nuestra vida diaria. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Santo es un término teológicamente tiene doble significación. En primer lugar, santo significa separado. Y en el contexto bíblico significa separar algo o a alguien para santificarlo. Hermano, en el caso del pueblo de Dios, antiguamente Israel y hoy en día la iglesia, el Señor los ha santificado en el momento en que Él los ha separado para Él y los ha separado del pecado. En segundo lugar, santo significa consagrado a, que en el contexto bíblico hace referencia de consagrar algo para Dios o dedicarle algo para Dios. El pueblo de Dios, otrora el pueblo de Israel y ahora la iglesia, ha sido consagrado a Dios para que cumpla su voluntad y ande en sus mandamientos. Lamentablemente, el término santo ha cambiado de significación en el idioma español. Las dos primeras acepciones del término, como lo define la Real Academia Española, dice de la siguiente manera: santo es un adjetivo que significa perfecto y libre de toda culpa. Y la segunda acepción es un adjetivo que en el mundo cristiano, dicho de una persona declarada santa por la iglesia, que manda que se le dé culto universalmente. En primer lugar, la santidad no indica necesariamente perfección en relación con el hombre. Israel era una nación santa. Los creyentes hoy en día somos santos.
¿Amén? Así que la santidad con relación al hombre, con relación a Dios sí es perfección, pero con relación al hombre no es perfección. En segundo lugar, la separación de algo o de alguien en su consagración para Dios no es una declaración hecha por la Iglesia Católica. Recordemos que en este sistema, en el sistema católico, nadie es santo a menos que muera y sea declarado santo por el Papa. En el sistema católico, por ejemplo, existen 4 niveles para que una persona católica sea reconocida como santo. En el primer nivel está el título de siervo de Dios. Y es cuando el obispo de una iglesia, junto a un interesado católico, emiten un documento al Vaticano con el fin de que un católico difunto sea canonizado, sea llamado santo. En el documento se van a comenzar a escribir todos los pasos y las obras que este difunto cometió para verificar si realmente puede ser llamado santo o no. Si la Iglesia Católica lo aprueba, el primer título de ese muertito es siervo de Dios. Luego pasa a un segundo nivel y deja de ser siervo de Dios para convertirse en un católico venerado o un católico venerable. Es cuando el cardenal de la ciudad, con el permiso del Vaticano, hace una referencia pública de la persona difunta, resaltando todas las cualidades excepcionales de ser un buen católico. Y desde allí dejó de ser siervo de Dios para convertirse en un santo venerable o en un católico venerable. Pero luego pasa a otro nivel y es la beatificación. La beatificación es un proceso realizado por el Papa mediante el cual el difunto católico, luego de haber sido investigado diligentemente, está a un paso de ser reconocido como santo. Pero para ser beatificado es necesario que el difunto se haga un milagrito. Si el difunto se hace un milagrito, dejó de ser venerable y luego pasa a ser beato. Y luego pasa por último el último nivel del catolicismo, que es ser santo. Y es la canonización de un beato durante el proceso de santificación católica. Para ser reconocido como santo en el sistema católico, es necesario que el beato se haga un milagrito más. O sea, con 2 milagritos usted ya es santo. Y de esa manera, el catolicismo ha deformado el término santo. Porque el catolicismo lo que está haciendo es volviéndolo exclusivo de personas que el Papa les dé el título. Pero según la Biblia, todos los cristianos somos santos por Dios. Amén. Amén. Todos los cristianos somos llamados santos por la fe en Jesús. Oigan, no es necesario que sea reconocido siervo de Dios, venerable, beato o santo por la Iglesia Católica. Lo único que tiene que hacer es ser reconocido como hijo de Dios por el Señor Jesucristo. Amén. Oiga, Dios quería que su pueblo Israel sea santo, por lo cual Dios lo apartó y lo consagró para Él. ¿Cómo lo hizo? Vamos a estudiar el capítulo 19 del libro de Éxodo. Número 1, el propósito de la redención. Dice el versículo 1 del capítulo 19 de Éxodo: en el mes tercero, cuando la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Hermanos, según la tradición judía, los hijos de Israel llegaron al Sinaí a los 45 días después de haber salido de Egipto el día de Pascua. Si esos 45 días le agregamos nosotros un día que fue el que Moisés pasó en la montaña para hablar con Dios y luego descender a preguntar al pueblo sobre las órdenes de Dios, y le agregamos un día más que Moisés vuelve, dan 47 días de la Pascua. Y si a esos 47 días le agregamos los 3 días que anunció Moisés que el pueblo se iba a encontrar cara a cara con Dios, allí llegamos a los 50 días. Quiere decir que después de 50 días, ojo aquí, 50 días después de la primera Pascua, Israel tenía el primer encuentro con Dios.
Y recuerde que habían dos fiestas que se celebraban a los 50 días. Era la fiesta de la cosecha, también conocido como Pentecostés, y la fiesta de la entrega de la ley. Con la entrega de la ley, el pueblo de Israel nacía como una nación libre e independiente, dirigida y guiada únicamente por Dios. A los 50 días después de la Pascua, Israel empezaba a nacer como nación. Y 50 días después de la Pascua, años más tarde, la iglesia nace como pueblo de Dios. Oiga, es curioso cómo en la perfección de Dios, su pueblo nace 50 días después de la Pascua. Versículo 2. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Hermanos, el nombre Sinaí deriva de la palabra hebrea Sené, que era el nombre dado al arbusto de acacia. Actualmente se desconoce dónde queda exactamente la ubicación geográfica del monte Sinaí, ya que la cordillera de montes que está allí en la península sinaítica se llama Horeb, y uno de esos picos altos probablemente era el monte Sinaí. Si existe un monte conocido como Sinaí, actualmente es una montaña llamada Jebel Musa, que significa el monte de Moisés, y es lo que tradicionalmente los arqueólogos e historiadores dicen que es el Sinaí donde Dios se reveló. Hermanos, lo cierto es que el Sinaí era un lugar muy importante para Dios. Era la montaña de Dios, donde Dios habitaba antes de tener un tabernáculo. Porque luego del tabernáculo, Dios habitaba en el tabernáculo. Antes del tabernáculo de Moisés, Dios habitaba en el monte Sinaí. Fue allí donde Dios le llamó a Moisés a ir a libertar al pueblo de Israel. Versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermanos, Israel realmente contempló el poder de Dios en Egipto. Ellos miraron cómo Dios manifestó su gloria en Egipto. Mire, ¿cómo habrá sido la gloria de Dios con cada una de las plagas que los mismos hechiceros de la corte de Faraón? Y eso lo dice Éxodo capítulo 8, versículo 19. Los mismos hechiceros de la corte de Faraón le dijeron a Faraón: deja ir a Israel, porque dedo de Dios es este. En la tradición judía se dice que cuando Israel cruzó el Mar Rojo y los egipcios cayeron en el mar y el mar los arrasó, dicen que ellos sintieron toda la mano de Dios. Porque hay un versículo del libro de Salmos que dice: y la mano de Dios cayó sobre los egipcios en el Mar Rojo. Quiere decir que ellos sintieron en las plagas el dedo de Dios, pero en el Mar Rojo 5 veces más el juicio que con las plagas en Egipto. O sea, es increíble, hermano, la ira de Dios que se desató en el Mar Rojo. Entonces, ¿vieron o no vieron la gloria de Dios? Ellos vieron cómo Dios los había tomado sobre las alas del águila. Esta es una imagen representativa de cómo un águila vive en la altura y anida sus polluelos. Pero cuando llega el momento en que los polluelos tienen que aprender a volar, usted sabe que el águila los bota. Y esos polluelos comienzan a caer, hermano, a una altura increíble. Comienzan a caer y comienzan a aletear, hermano, y no pueden volar. Y el águila los mira a ver qué tratan de hacer. Sus polluelos, hermano. Eso parece una broma, eso es verdad. Y el águila, cuando ve que ya se está por estrellar contra el piso, comienza a bajar de manera increíble y los agarra con sus alas, hermano. Y se los lleva de nuevo al nido. Pasa una semana y los vuelve a tirar, hermano. Imagínense.
Imagínense si así nos hicieran nuestros papás, hermano. ¿No? Qué bravo, ¿no? O si tuviéramos que ir a la piscina a aprender a nadar, que nos tiren así, hermano. Entonces, lo mismo pasa en estas águilas, y los lanzaba, y cuando están por caer, por estrellarse, viene el águila y los levanta. Esa imagen es la que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel. Cuando ustedes estaban por estrellarse, yo me acordé que ustedes eran mis hijos, y los salvé. Hermanos, Dios había rescatado a su pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Dios los trajo. ¿Los trajo a dónde? A Él. Por eso dice, y los traje a mí. Los he atraído a mí. Hermanos, la meta de la liberación no era una montaña distante y misteriosa llamada Sinaí. O sea, el fin de la liberación no era que llegaran al Sinaí. El fin de la liberación era que el pueblo tuviera una relación personal con Dios. No era que salieran de Egipto para encontrarse en el Sinaí, quedarse en el Sinaí y mirar simplemente una montaña que ardía. Era que cada israelita tuviera un contacto real con Dios. Pero ¿qué era lo que Dios pedía? Número 1, dice, si oyereis mi voz. Verso 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz. ¿Qué era lo que Dios pedía? Que los israelitas oyeran su voz. En el hebreo, el verbo oír o escuchar significa también obedecer. Quiere decir, hermanos, que oír a Dios realmente significa obedecer sus preceptos. El que oye a Dios es el que guarda su palabra. En Deuteronomio capítulo 4, verso 1, la Biblia dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Quiere decir que Dios quiere que oigamos sus preceptos, oigamos su palabra, oigamos sus mandamientos. Y usted y yo hoy estamos oyendo la palabra de Dios. Pero el oír no es la esencia de lo que Dios quiere. Es el practicar lo que estamos oyendo. Santiago dice, para que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Oye, hermano, lamentablemente hay muchos creyentes que vienen a la iglesia los días domingos, hermano. Están aquí, oyen la palabra de Dios, pero se van a su casa y les entró aquí y se fue por allá, hermano. Y viven vidas cristianas deplorables y lamentables, hermano. A nadie comparten del evangelio durante la semana. No buscan a Dios, no estudian la Biblia, no hacen nada, hermano. Y son llamados cristianos. Son religiosos, hermano. Pero cristianos no son. Porque gente con religión hay mucho, hermano. Abunda demasiada gente con religión. Pero cristianos verdaderos de una relación íntima, real, verdadera con Dios, eso es lo que falta hoy en día. Si queremos realmente un avivamiento en la iglesia, un despertar de las almas a venir al evangelio, necesitamos cristianos de verdad. Amén. Gente que dé testimonio con su vida, que no solamente oiga a Dios, sino que obedezca y ponga en práctica las palabras de Dios. La Biblia dice que tenían ellos que guardar su pacto. Versículo 5. Y guardaréis mi pacto. Hermanos, para el judaísmo, el día en que Israel llegó al monte Sinaí, se estaba realmente concertando un matrimonio legal entre Dios y el pueblo de Israel. O sea, cuando Israel llega al Sinaí, realmente Israel se estaba casando con Dios. Así que tenían que guardar el pacto de ser fiel a su esposo, en este caso a Dios. Eso es lo que los israelitas entienden. ¿Y saben lo que dice la tradición? Eso no lo dice la Biblia, lo dice la tradición judía. La tradición judía dice que Dios cogió el monte Sinaí. El pueblo de Israel estaba acá abajo. Y Dios cogió el monte Sinaí y lo puso encima de ellos. Eso es lo que dice la tradición. Yo no digo que es verdad, pero lo dice la tradición. Y lo puso encima de ellos y le dijo, ¿se quieren casar conmigo, sí o no? Y si no, le suelto el monte. Y ellos dijeron, sí. Allí, y volvió el monte a su lugar. Eso es lo que dice la tradición. No puedo decir que sea verdad.
Lo cierto es que Israel se estaba casando con Dios. Por eso tenían que ser, ¿qué? Fieles a sus pactos. Pero lamentablemente, Salmo 78:10, dice la Biblia, no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. Israel falló en guardar el pacto de Dios. ¿Qué pasaba si Israel guardaba el pacto? ¿Qué pasaba si Israel oía la voz de Dios? Número uno sería el especial tesoro. ¿Usted sabe qué significa el especial tesoro? Mire, la palabra hebrea que se utiliza para especial tesoro es la palabra hebrea segulá. Apúntelo allí, segulá. ¿Y qué significa segulá? Voy a explicarle. Mire, un rey, el rey de Israel, ¿era dueño de todo lo que había en el país o no? Sí. El rey de Israel era dueño de todo lo que había en la nación de Israel. Todas las riquezas de ahí era de quién? De él. Nominalmente. Pero el rey, a pesar de tener dominio sobre todo el país, él, hermanos, quería complacerse de tener algunos tesoros que él pudiera tocar físicamente y se pudiera complacer con eso. Por eso en el palacio real se ponía una recámara. Y en esa recámara el rey ponía los tesoros más preciados de él, a pesar de que todo el imperio era de él. Lo más preciado del imperio él lo guardaba en esa recámara y se le llamaba el especial tesoro. O sea, era el tesoro que él quería y que cuando él quería satisfacerse, iba, lo tocaba, lo besaba, lo abrazaba y dormía con eso. Así como usted con su osito de peluche. O así como usted, no sé, con su almohada, o no sé, con lo que usted quiera. Ese era el especial tesoro del rey. ¿Me entienden o no? ¿Saben lo que Dios le dijo al pueblo? Si ustedes guardan mi pacto y me obedecen, serán mi especial tesoro. Oiga, hermano, en cuanto a Dios, Dios quería que Israel sea especial de entre todos los pueblos. El Señor no renunciaba a sus derechos sobre otras naciones, porque Él seguía siendo rey sobre todas las naciones. Sin embargo, cuando llamó a Israel, al llamarle, lo que le estaba diciendo era que quería que Israel sea ejemplo de redención frente a todas las naciones. Serían especiales para Dios. De la misma manera que Israel, Dios hoy en día ha escogido a la iglesia. Para que la iglesia sea luz en medio de tinieblas. Para que la iglesia sea santa de la podredumbre del pecado. Hoy en día somos nosotros el especial tesoro de Dios. Bendito sea el Señor. Dios quería que Israel sea un reino de sacerdotes. No es que Israel iba a ser una nación compuesta totalmente de individuos que eran sacerdotes, sino que la nación colectivamente iba a servir como una nación sacerdotal. Un sacerdote servía como un intermediario entre Dios y los hombres. Y lo que hacía un sacerdote individualmente era que las personas se pudieran acercar a Dios. Hermanos, la nación de Israel, lo que iba a hacer, Israel iba a ser un puente entre Dios y todas las demás naciones. En otras palabras, lo que Israel tenía que hacer era ser una nación misionera. Porque tenía que conectar a Dios con todas las demás naciones de la tierra. Ese era su propósito. Por eso tenía que ser un reino de sacerdotes, un pueblo mediador entre Dios y todas las demás naciones. De la misma manera, hoy en día, Dios ha encargado esta misión a la iglesia. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10, la Biblia dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia.
Hermanos, nosotros hoy en día somos sacerdotes de Dios. ¿Amén? Oiga, sáquese de la cabeza eso de que el sacerdote de Dios es el pastor. Eso no es así, hermano. ¿Quién es el sacerdote de esta iglesia? ¿El pastor? No, usted y yo. Todos somos reyes y sacerdotes. No es que yo necesito del pastor para que el pastor sea el mediador entre yo y Dios. No, usted no necesita de mí para que usted pueda acercarse a Dios. Usted se puede acercar a Dios independientemente. Por eso dice la Biblia, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Todos nos podemos acercar a Dios. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿qué función tiene el pastor? Administrar las cosas de la obra de Dios. Pastorear a la iglesia, enseñar a la iglesia. Pero no es el mediador entre Dios y los hombres. Cada creyente es mediador entre Dios y los hombres. Y cada creyente media entre Dios y los impíos, para que los impíos puedan venir a ser sacerdotes también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Amén. Dios quería que la gente de Israel sea una gente santa. Y santo representa el carácter moral de Dios. Hermano, toda persona que se acerca a Dios tiene que vivir en santidad. Amén. Israel empezaba a asumir la responsabilidad de consagrarse para Dios con costumbres y ritos que le iban a llevar a mantenerse cerca de Dios. Como una gente santa debían entregarse totalmente a Dios. De la misma manera, nosotros los cristianos también somos santos. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13, la Biblia dice: por tanto, creyentes de Calvario, Amén. ceñid los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también ustedes santos en toda su manera de vivir. Amén. Porque está escrito: sed santo porque yo soy santo. Alabado Dios. Hermanos, Dios es santo. Y Dios quiere que los creyentes seamos santos y vivamos en santidad. Amén. Amén. Si bien es cierto, los creyentes ya somos santos de manera posicional, porque todos para Dios somos santos. Pero no todos somos santos de manera progresiva, porque hay creyentes que se santifican más rápido que otros. Entonces, la voluntad de Dios es que todos crezcamos en la santidad progresiva. ¿Amén? Amén. Que todos crezcamos en esa santidad progresiva para que desechemos el pecado y vivamos como una nación que Dios ha rescatado. Amén. Somos un pueblo, una nación adquirida por Dios para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Amén? Amén. Si Dios sacó a Israel de Egipto y lo trajo al Sinaí para consagrarlo como una nación para Él, Dios también nos ha sacado del mundo para traernos a su pueblo y consagrarnos como gente santa delante de Él. ¿Amén? Amén. Somos distintos del mundo, hermano. ¿Estamos claros o no? Amén. Somos distintos del mundo. Por eso no nos gustan las cosas del mundo. Alabado sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Nada, hermano. Sí, amén. Los medio mundanito me han salido, creo que era hermano. Somos distintos del mundo, amén. Amén. No hay convicción, no hay convicción. Todavía están ahí que luchan, creo, con la carne. No, de nuevo. Somos distintos del mundo, hermano, amén. Amén. Somos distintos. Aleluya. No somos igual al mundo. Nuestra música tiene que ser distinta a la del mundo, hermano. Amén. Pues si yo traigo acá bachata, salsa, merengue, rock, música, balada, pop y esas cosas, hermano, esto se convierte en cualquier cosa menos en iglesia, hermano. Si me pongo acá a bailar negroide y marinero y cuantas cosas anormales, hermano, esto deja de ser una iglesia. ¿Amén? Amén. Eso no está bien, hermano.
Si nos comenzamos a vestir como el mundo, si comenzamos a actuar como el mundo, traer las costumbres del mundo, las cosas del mundo, oiga, ¿qué nación santa? No somos igualitos a todos, hermano. Somos igual que los fereceos, amorreos, eteos y que todos los demás naciones paganas, hermano. Así como Israel es distinto, exclusivo, también nosotros somos distintos, exclusivos. Amén, Señor. Mire, Dios cuando le mandó a vestir a Israel, le mandó a vestir distinto. Le dijo, y te pondrás franjas en las ropas. ¿Está leído eso? O sea, usted mira, hasta el día de hoy, usted mira un judío y usted ve que 4 cuerdas trenzadas se desplegan de su ropa, como hilachas. Y usted dice, pobrecito, ya que se le descose la ropa. No, hermano, así es. Dios le mandó a los judíos, a todos los judíos, vestir así, con esas 4 hilachas ahí. Se le llama tzitzit en el hebreo. Se le llama bordas. En la Biblia le llaman flecos. Así tenían que vivir ellos. Ahora, las naciones circunvecinas, al mirarlos a ellos, se reirían, ¿o no? Uy, mira pues cómo viste, mira cómo arrastra la ropa, mira hasta que se le descose. Y la gente se reiría, como hoy en día se ríen de nosotros, hermano. Domingo, a la iglesia, ahorita loco. Mira, tremendo sol con camisa y corbata todavía. No, que olvida. Vamos a la playa y vamos a nadar, vamos a lanzarnos a la chapuzón, vamos a la piscina. ¿Qué vas a ir a la iglesia? ¿Estás loco? Nos ven como locos, hermano. Nos ven como anormales. Porque ahora llevamos una Biblia. ¿Amén? Amén. Ahora llevamos una Biblia, hermano. Ahora cantamos himnos, ahora buscamos a Dios. Ahora nos ven distintos. ¿Por qué? Porque somos exclusivos. Somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios nos ha comprado. Pues usted no se sienta menos que nadie. Y si le hacen bullying en el colegio, le hacen bullying en la universidad, le hacen bullying en el trabajo, donde le hagan bullying por ser cristiano, usted levante bien la frente, hermano, porque usted es un hijo de Dios. Gloria al Señor. ¿Amén? Amén. Porque hay creyentes que todavía están así. Y los pisotean, los maltratan, les gritan, hermano. Y ellos creen, no, que tengo que ser como el señor manso. Usted es menso, usted no es manso. Amén, amén. Si usted se deja pisotear, usted es menso, usted no es manso. El hecho de que usted sea manso no quiere decir que van a abusar de usted. ¿Amén? Amén. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Así que tenga mucho cuidado, hermano. Porque la Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Los hijos de este mundo son más astutos, así que tenga cuidado, hermano. Cuando los incrédulos se quieren aprovechar. ¿Qué dice la Biblia? Hijo mío, cuando el incrédulo se quiere aprovechar, no permitas. Eso dice el libro de Proverbios. ¿Amén? Amén. Así que mucho cuidado, hermano. Somos una nación exclusiva para Dios. Hemos sido rescatados para ser distintos. Número 2, la santificación de Israel. Número 2, la santificación de Israel. Versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Hermanos, Dios no forzó al pueblo de Israel para que aceptara el pacto y la misión que le encomendaba. Dios le dijo a Moisés, estas son las palabras que vas a decir a los hijos de Israel. Moisés volvió, llamó a los ancianos, le repitió las palabras del Señor y los ancianos eran libres de aceptarlas o rechazarlas. El pueblo era libre de aceptar o rechazar el pacto de Dios. Sin embargo, con entusiasmo, todo el pueblo respondió a una, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Y de esta manera, el pacto mosaico fue ofrecido libremente, voluntariamente, y fue aceptado libremente y voluntariamente. De la misma manera, hoy en día, Dios no obliga a las personas a venir al Evangelio. Por eso nosotros no creemos en el bautismo de niños. ¿Amén? Amén. No creemos en el bautismo de niños. Porque el bautismo de niños es imposición de ser de una religión. Por ejemplo, yo tenía una profesora que era atea. Y él me dice, yo siempre he sido atea.
Pero a mí me bautizaron de niña. Y yo era atea. Por eso nosotros creemos que el bautismo se debe ejercer cuando la persona es libre y entiende la verdad del bautismo. ¿Amén? Amén. Ahora, si esa persona es un niño, gloria a Dios. Porque puede tener 5 años, 6 años, 7 años, y entendió su pecado, se arrepintió, viene a Cristo, quiere bautizarse, ¿por qué no, hermano? Pero tiene que pasar por una evaluación, eso sí. Yo un día fui para Progreso a predicar a Portarapoto, un pueblo lejos, hermano. Fui a predicar a ese pueblo y me dijeron, el pastor, hay que bautizar a 15 hermanos. Habían 15 hermanos por bautizar, hermano. Entre ellos habían 8 niños. Y me dijeron, pastor, ¿está bien bautizar niños? Entonces yo hice una sesión y dije, a ver, pasen todos los hermanos que van a bautizar. E hice que pasaran los niños, hermano. Y le dije, a ver, dinos tú cuál es tu nombre, fulanito de tal. ¿Qué edad tienes? 6 años. ¿Por qué quieres bautizar? Se rió. No sabía por qué quería bautizar. ¿Se da cuenta o no? Pasó el otro. Fulanito de tal, ¿qué edad tiene? 8 años. ¿Por qué quiere bautizar? No sabía por qué. De los 8, un niño contestó bien. Me arrepentí de mis pecados y Cristo me ha salvado. Gloria al Señor. Yo dije, Él se bautiza, los demás no. ¿Amén, hermano? Amén. Es que el bautismo no es moda, hermano. Ya se viene el bautismo en Calvario. Vamos a meter un chapuzón. Ahora que está bien el calor, ya nos metemos un ratito. El bautismo no es moda. El bautismo no es por imposición. El bautismo debe ser libre. ¿Amén? Amén. Dios no obliga a nadie. El hombre es libre de aceptar o rechazarlo. Por eso, hermano, yo no creo en esa doctrina calvinista de la gracia irresistible. Yo no creo esa cosa, hermano. Yo no creo que la gracia sea irresistible. Bueno, Heidi conmigo tiene gracia irresistible, ¿no? Y yo con ella también. Tenemos la gracia irresistible. Ahí sí tenemos gracia irresistible. Pero eso de que cuando Dios se presenta y usted irresistiblemente, por más que no quiera, tiene que convertirse, eso yo no creo, hermano. Porque la Biblia dice que el hombre puede aceptar o rechazar el Evangelio. Eso es lo que la Biblia dice. Yo no voy a entrar por ahí porque vamos a tener una conferencia exclusiva, las verdaderas doctrinas de la gracia. Alabado. Amén. Las verdaderas doctrinas de la gracia. Vamos a estudiarlo. Así que vamos a tener mucho cuidado, porque Dios siempre dio libertad a que el pueblo escogiera. Porque para Dios lo que más importa es un acto voluntario de adoración. Si la adoración es obligada, eso no sirve. Por eso es realidad hasta con las ofrendas. Eso es lo que la Biblia dice. Si su corazón está dispuesto a ofrendar, no lo haga. Porque tenemos que dar con un corazón alegre. Amén, bendito. ¿Amén? O sea, todo lo que Dios deja que el hombre haga siempre es porque le ama, no por imposición. Mire el versículo 9. Entonces Jehová le dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en la nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Hermanos, Israel fue un pueblo privilegiado porque tuvo muchas bendiciones de Dios. Tuvo muchas. La Biblia dice en Romanos capítulo 9, verso 1, del verso 3. Dice que ellos eran israelitas, verso 4. De ellos era la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, los cultos, la promesa, Cristo, los patriarcas, todo, hermano. De los judíos, de los israelitas, eran todas las bendiciones de Dios. Sin embargo, fallaron en el propósito. Todos los privilegios divinos otorgados a toda la nación de Israel, sin embargo, seguían siendo incrédulos en su corazón. Hoy en día hay creyentes que están aquí sentados, hijos de Dios, son salvos, hermano. Están sentados. Y Dios les ha dado muchas bendiciones, hermano. Pero siguen siendo duros en su vida, no están eliminando pecados, siguen albergando pecados, siguen pecando, siguen deleitándose en las cosas malas.
Pablo dice, examine su salvación porque tal vez no es hijo de Dios. Examínese. Vea usted, examínese interiormente para ver si realmente sirve a Dios. Por eso la palabra santidad era una palabra nueva para Israel. ¿Usted cree que en Egipto se escuchaba la palabra santidad? Le pregunto, ¿usted antes de ser creyente había escuchado la palabra santidad, santo, santificación? No, hermano. Lo máximo de santo que usted conocía era a Santa Cachucha, ¿no? O a San Benito de Palermo, era lo máximo de santo que usted conocía, ¿verdad? Que eran imágenes. Y después no conocía nada. Pero ahora usted sabe que usted es santo delante de Dios, un hijo de Dios. ¿Estamos o no? ¿Es verdad o no es verdad? Les quiere decir, hermanos, que una palabra nueva era para Israel la palabra santidad. Verso 10. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Santidad era una palabra nueva. Era la primera vez que el pueblo tenía que presentarse exclusivamente delante de Dios. Y con este acto, ellos estaban separándose del mundo y consagrándose para Dios. Hermanos, así como Israel, también los que hemos venido al Evangelio, la palabra santidad era algo extraño para nosotros y a veces hasta inalcanzable. Sin embargo, la santidad no solo es el carácter de Dios, sino también debe ser el carácter de todos los creyentes. ¿Amén? Amén. Ahora, ¿qué requisitos puso Dios para que Israel pudiera acercarse en el encuentro que tendrían en el Sinaí? Versículo 10. Laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado y asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo, estén preparados al tercer día, no toquéis mujer. En estos versículos hay 3 requisitos. Número 1, lavar sus vestidos. Con esto, Israel estaba aprendiendo qué era la purificación de manera espiritual. Si bien es cierto, ellos lavaron sus vestidos físicamente, lo que Dios quería decirles a ellos era de que tenían que lavarse espiritualmente sus vestidos. Eso es lo que Dios quería decirle. Miren lo que dice Apocalipsis 22:14. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Ahora, las ropas, nuestras ropas andrajosas y mugrientas del pecado, ¿quién la lavó, hermano? Cristo, con su justicia. Por eso me encanta enseñarnos su manto por el mío. ¿Amén? Amén. Nuestro manto sucio de pecado fue cambiado por el manto limpio y resplandeciente de la santidad de Cristo. Él cambió su manto por el de nosotros. Ellos tenían que acercarse al monte. Israel tenía que tener el sumo cuidado de no tocar las cosas santas de Dios. Y esto mismo le pidió Dios a Moisés cuando le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde pisas es santo. Oiga, era la primera vez en que Israel comenzaba a aprender y a comprender que las cosas santas de Dios son exclusivas para Él. Por eso estas sillas que tenemos aquí son exclusivas para Dios. Usted no puede pedir, hermano, las sillas de aquí para hacer una fiesta en su casa. No podemos prestarle a la vecina para la apoyada. ¿Amén? Todo lo que está aquí es santo para Dios. Y tiene que ser de uso exclusivo para la obra de Dios. ¿Amén? Porque es santo para Él, exclusivo para Él. Hermanos, Israel lo comenzaba a aprender. Por eso, hermanos, si nosotros cogemos aunque sea una cuchara y la usamos, que no está mal, hermano, lo que está en iglesia usted lo puede coger, pero lávelo y déjelo en su sitio. A veces llega el pastor y encuentra todo desordenado.
Y el pastor tiene que estar cogiendo las tazas, lavando las tazas, arreglando los servicios, por aquí, por allá. Porque cogemos y dejamos. No, si cogemos algo, somos responsables. ¿Amén? Amén. Y si se malogra, lo pagamos. Amén. Porque las cosas son de la iglesia, exclusivas para Dios. Hasta un lapicero, hermano. Por eso al final el hermano Edgar, el hermano Fray, ¿no? Los ministros de lapicero. Ellos, hermano, vienen y recogen los lapiceritos. ¿Por qué? Porque son de uso de la iglesia. Hasta eso es santo, hermano. Hay a poco, claro. Porque santo es exclusivo para. Y eso es exclusivo para Dios. ¿Amén? Amén. Así que, hermanos, tenemos que aprender que las cosas de Dios son santas y exclusivas para Él. Y número 3, Moisés le dijo, no toquen mujer. O sea, no tengan intimidad sexual con las mujeres. Ahora, ¿la sexualidad es pecado para Dios? De ninguna manera. ¿Y por qué Dios prohibió que en el primer encuentro entre Dios e Israel no hubiera intimidad sexual con sus mujeres? No porque la intimidad sexual sea mala, porque la Biblia dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. O sea, quiere decir que la intimidad sexual fuera del matrimonio es pecado. Pero si los israelitas iban a tener intimidad con su esposa, eso no era pecado. ¿Por qué Dios lo prohibió? Porque las religiones paganas antiguamente decían que para poder acercarse a Dios tenía que tenerse, a los dioses tenía que tenerse intimidad sexual. Por eso las religiones paganas, como los cananeos, los heteos, los fereceos, tenían orgías sexuales en sus cultos paganos. Por eso Dios, para deslindar la adoración verdadera de la adoración falsa, prohibió que haya intimidad. Para que se den cuenta que el culto a Dios no es igual al culto del mundo. ¿Amén? Amén. Por eso hoy en día, hermano, hoy en día usted va a las iglesias laicas y ya no hay cantores, hay cantantes. Ya no se llama altar, ahora se llama estrado. ¿Ves? Ya no se llama prédica o sermón, se llama charla motivacional. Y así están cambiando todos los términos, hermanos, de santos, que son de uso exclusivo de la iglesia. Los cambian para que sean más feeling, para que se vean más modernos, ¿no? Ya no se llama congregación, ahora se llama auditorio. ¿Se dan cuenta, no? Y todos los términos los van cambiando para que sea más parecido con el mundo. Ya no se llama adoración a Dios, ahora se llama música de entretenimiento. Por eso acá no se puede cantar himnos por llenar espacio, hermano. Llegó el pastor, ¿dónde se dice el pastor? No está, ya cántate 2 himnos. Ya no nos vamos a cantar 2 himnos. Oiga, ¿usted cree que a Dios se le canta para llenar espacio? Se quedaron callados, hermano. Eso no está bien, hermano. ¿Amén? Amén. Por eso tenemos que tener el culto a Dios programado también. Amén. No, que a mí yo predico lo que Dios me revela, hermano. Y estoy así, aquí, Señor, el burro de Balán. O aquí, Señor, Judas de Arcó. Y predican y lanzan y hablan herejía, hermano, porque ni siquiera se ponen a escudriñar la Biblia para predicar correctamente. Por eso, desde el que lee la palabra, el que dirige y el que predica, tienen que estar preparados, hermano. ¿Amén? Amén. Tienen que estar preparados porque a Dios se le entrega de manera exclusiva las cosas. Para Dios es distinto al mundo. Número 3, terminamos aquí. La gloria de Dios en el Sinaí. La gloria de Dios en el Sinaí. Versículo número 16. ¿Estamos allí todos, hermanos? Muy bien, hermano, vamos a empezar. Versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte,
y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Ya era el tercer día, hermano. Dios venía al monte. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Oye, tremendo, ¿no? Se prepararon para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Cuántos creen que esto es glorioso, hermano? Amén. Pero esto no se va a volver a repetir. Pues yo creía que el calorcito acá es la presencia de Dios. No, hermano. Este calorcito no es el fuego de Dios. O sea, es el calorcito de verano, que nos ha agarrado bien fuerte. Esto ya no se va a volver a repetir. Por más que yo lo predique, grite, salte y que va a caer el fuego, fuego, fuego. Y grite, y usted se ponga, no va a caer nada, hermano. No, que Dios va a hablar con voz tronante ahora. Y todo, sí, Señor, habla. Dios no va a hablar nada así, hermano. Ya no. Oiga, ¿quiere que Dios le hable con voz tronante? Lea su Biblia en voz alta. Santo es el Señor. Amén. Aleluya. Así Dios le va a hablar con voz tronante. Yo conozco pastores que dicen, Dios me habló. Oye, ¿cómo Dios le va a hablar? No, Dios me habló de manera audible. Una de dos. O te vas corriendo a un psiquiatra, tienes un problema psiquiátrico, ¿no? O te están hablando los demonios. Porque Dios ya no habla así. Dios te va a hablar a ti por su palabra. No, pero Dios me habla. Tú no me vas a decir a mí que Dios no me habla. Bueno, ya, dime qué cosa Dios te dice. No, que Dios me dice que ore por tal. La Biblia también lo dice. No, que Dios me habló el rapto. La Biblia también lo dice. No, que Dios me mostró el infierno. La Biblia también lo dice. Oiga, si lo que la Biblia dice no lo cumples, ¿para qué quieres más? ¿Amén? Amén. Si lo que está acá no lo podemos cumplir de manera cabal, ¿para qué quiere más usted, hermano? Para tal caso, todo lo que Dios le ha revelado, pues escríbanlo en un librito y de ahí nos saca copia y todo lo pegamos en esta Biblia también. Y comenzamos a predicar la tercera epístola de Abraham a los calvarianos. No es, hermano, Dios ya no habla de manera audible. Esto Dios lo hizo con su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque su pueblo no tenía la palabra de Dios como nosotros. Amén. Gloria al Señor. Dios lo hizo así, en ese momento. No lo tiene por qué hacer de nuevo con nosotros. Luego dice el versículo 20, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Hermanos, siempre ha sido el deseo de Dios habitar en medio de su pueblo. Antes lo hizo por el tabernáculo y por el templo. Hoy Dios habita con nosotros en nuestro corazón. Pero en el milenio, Cristo habitará con nosotros 1000 años en la tierra. Porque el deseo de Dios siempre ha sido habitar con el hombre. El hombre lo perdió por el pecado en el huerto del Edén. Oiga, qué tremendo. Yo me imagino la comunión que habrá tenido el hombre con Dios antes de la caída. Porque dice que Adán fue, comió, su mujer también comió, y estaban desnudos, se cosieron hojas de higuera, y estaban por allí, y dice que escucharon la voz de Dios que paseaba por el medio del huerto. O sea, Dios paseaba, hermano. Dios estaba caminando por ahí, miraba y dice, qué bonito el leoncito, mira que la jirafa. Y Dios miraba y Dios paseaba porque tenía comunión con el hombre. Por eso cuando lo mira el hombre le dice, ¿no te das cuenta de dónde estás? Hermanos, esa misma comunión Dios quiere tenerla hoy con nosotros en nuestro corazón. Pero lo va a tener literalmente 1000 años cuando venga a reinar. Porque en la persona de Jesús, Dios estará caminando otra vez en la tierra. Amén. Siempre ha sido el deseo de Dios habitar con el hombre. Versículo 22.
Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Pregunta, ¿qué sacerdote? Piénsalo. Israel tenía sacerdotes. Y los sacerdotes eran hijos de Aarón. Eran los levitas. Pero los sacerdotes levitas fueron puestos con la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés fue puesta después del versículo 22. ¿Qué es sacerdote? ¿Cuándo se establece el ministerio levítico? El Levítico. ¿Y en qué libro estamos? Éxodo. Quiere decir que no había sacerdotes aquí. ¿Y por qué Dios manda santificar a los sacerdotes? A las 4 de la tarde en la clase de hermenéutica. Véngase, hermano. Véngase a la clase de hermenéutica. Y voy a explicarle qué sacerdotes son. Se lo voy a dejar así, hermano. ¿Ya? Se lo voy a dejar. No. Ya me han puesto cara que me quieren pegar. Ya lo voy. Lo que pasa es que antes de la ley levítica, los sacerdotes en realidad eran los padres de familia. Por ejemplo, Job hacía sacrificios, oraba también, y él no estaba en la ley de Moisés. Pero como era el padre de la casa, él era el sacerdote. Entonces cuando Dios dice que se santifican a los sacerdotes, estaba hablando de los ancianos de Israel, de los padres de las casas paternas. Eso nos demuestra que siempre la responsabilidad de un hogar espiritual está en el varón. Amén. ¿Amén? Amén. Siempre la responsabilidad espiritual de un hogar está sobre el varón. Sobre el varón. Versículo 23, terminé. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve y desciende, y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Hermanos, Moisés es la figura representativa en el Antiguo Testamento de un sacerdote de Dios. Moisés es el ungido de Dios. Moisés sí, era el ungido de Dios, era el sacerdote de Dios, era el líder del pueblo. Moisés. Pues yo no soy Moisés, hermano. Yo soy igual que todos ustedes. ¿Amén? Amén. Yo soy igual que todos ustedes. Y ustedes son iguales a mí. No, que el pastorado es un clan. ¿Quién le ha dicho que el pastorado es un clan? ¡Ay, qué felicidad! Ya desde que eres pastor, ya estás en otro mundo, otra cúpula. Y ahorita los que se llenan de orgullo son los hijos del pastor. Ellos son los que llegan. Y así nomás saludan. Como si no quisieran contaminarse con los hermanos. Imagínense. ¿Sabes lo que le falta? Le falta un buen paletazo, hermano. Sí. Una buena le falta. ¿Por qué? Ah, que mi papá es pastor. Mi papá es dueño de la iglesia. Así sean algunos. Mi papá es dueño de la iglesia. No, que mi papá administra toda la iglesia. No, yo le voy a decir a mi papá para que te discipline, vas a ver. Mi papá es el ungido de Dios. Mi papá es el sacerdote de la... ¿Quién le echa esa normalidad? Todos somos ungidos acá. Amén. Todos somos sacerdotes acá. Todos somos santos acá, hermano. Aleluya. Así que mucho cuidado. La figura de Moisés, si la tuviera que comparar con alguien, no es con el pastor. ¿Sabe con quién es? Con Jesús. Es con Jesús. Porque Moisés liberó al pueblo para acercarlo a Dios. ¿Entienden o no? ¿Y Jesús qué hizo? También. Lo que pasa es que los que tienen esos aires de volar alto porque son hijos de pastor o porque son pastores, son aquellos que quieren compararse al nivel de Jesús. Mucho cuidado. Por eso hay gente, mire, ¿cuántos creemos que tener un papa está mal, hermano? Eso está mal. Mire, a un pastor dijo: yo no voy a la iglesia católica
porque ahí el Papa gobierna las iglesias. Ya lo que le dijo este hombre, sí, pero en cada iglesia usted tiene un Papa. Eso es la verdad. Tanto acusamos a la Iglesia Católica de tener un Papa, y en las iglesias evangélicas hay un Papa gobernando, en cada iglesia. Mucho cuidado, ¿verdad? ¿Amén? Amén. Mucho cuidado, eso no es así. Acá los líderes están para servir. Amén. ¿Amén? Amén. No para servirse, sino para servir al pueblo de Dios. Hermanos, Dios escogió a Israel para ser una nación santa. Dios nos escoge hoy para ser una nación santa. ¿Qué le mandó Dios al pueblo? 10 mandamientos. ¿Eso lo vamos a ver? La próxima semana. Bueno, la próxima no, la siguiente todavía, ¿no? El 5. La próxima semana tenemos un servicio de preguntas y respuestas. ¿Ok? Si tienen una pregunta, usted la apunta allí y vamos a tratar de contestar sus preguntas el próximo domingo. Bien, hermanos, oramos al Señor. Padre, en esta hora nos acercamos delante de ti dándote gracias por los bienes que has hecho en nosotros en Cristo Jesús. Gracias por hacernos tus siervos. Gracias, Señor, por hacernos vivir en santidad para ti. Ayúdanos cada día a ser humildes, a despojarnos del pecado que nos asedia y acercarnos libremente delante de ti. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo que te glorifique. Ayúdanos a ser un pueblo que vive en santidad, porque para eso nos has rescatado, para anunciar tus virtudes a un mundo pagano y perdido. Gracias te damos, oh Dios, por todo el bien que nos das. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bien, amados.